Una válvula es una pieza que sirve para cerrar o abrir un orificio o un conducto o para interrumpir la comunicación entre dos órganos. Entonces, siempre que nosotros escuchemos hablar de válvula, va a ser un elemento neumático, un elemento mecánico, dependiendo de la posición donde nosotros nos estemos encontrando, pues que va a servir para abrir o cerrar el paso. ¿Estamos claros de eso? En neumática, las válvulas es el elemento de mando que determina las características de un circuito, debiendo poseer cualidades decisivas para actuar sobre los elementos o parámetros que intervienen en el proceso operativo de un circuito neumático para la automatización industrial. Entonces, ¿qué es una válvula neumática? Las válvulas neumáticas son dispositivos que dirigen, regulan el aire comprimido, gobiernan la salida y entrada al cierre o la habilitación, la dirección, la presión y el caudal del aire comprimido. Entonces, estas son cada una de las características para las cuales están diseñadas las válvulas. ¿Las válvulas neumáticas para qué son? Pues bueno, ahí lo dicen, sirven para dirigir, sirven para regular, sirven para habilitar, para abrir, para cerrar la presión o el caudal del aire comprimido. Bien, ahora, ¿cómo nosotros las vamos a ir conociendo y cómo las vamos a ir clasificando en las válvulas neumáticas? Entonces hay cuatro ramas importantes en la clasificación según sus características, según su trabajo de las válvulas neumáticas. Entonces aquí las tenemos, las válvulas neumáticas. Número 1, del lado izquierdo hacia el lado derecho vamos a tener la válvula de presión, después tenemos válvulas de caudal, después tenemos válvulas de bloqueo, después tenemos válvulas distribuidoras. Entonces, si nosotros hablamos de válvulas neumáticas, esas son las cuatro principales tipos de válvulas que nosotros vamos a encontrar. Válvulas que van dirigidas a trabajar la presión del sistema. Válvulas que van dirigidas a trabajar el caudal volumétrico de la presión del aire. Válvulas que están dirigidas a trabajar bloqueo del aire. Válvulas que están diseñadas para trabajar la distribución del aire. ¿Estamos claros? Ahora, dentro de esa rama, comenzamos a ver, por ejemplo, válvulas reguladoras, válvulas para trabajar presión. Tenemos la válvula de regulación de presión de escape, válvulas limitadoras de presión, válvulas reguladoras de presión sin escape, válvulas reguladoras de secuencia y caudal. Estas son todas las válvulas. Aquí también tenemos el símbolo, ¿verdad? Para que podamos ir estudiando la simbología también, que es importante, de cada una de las válvulas que están diseñadas para trabajar o limitar, regular o limitar la presión del aire. Después vamos a ver cuáles son las válvulas que van a trabajar lo que es el caudal volumétrico del aire. Pues bueno, tenemos válvula de diafragma, válvula de estranguladora regulable, válvula de cierre, válvula de estrangulación ajustable manual y válvula divisora de caudal. Todas estas válvulas están diseñadas para trabajar el caudal del aire. No es necesario que noten nada porque esto lo tienen en el manual. Y también va a quedar en la videoclase ahí en YouTube. Después tenemos válvulas de bloqueo. ¿Cuáles son esas válvulas de bloqueo? Pues aquí tenemos la válvula lógica, de función lógica OR, que es la válvula selectora, que ya vamos a ver su función. O por ahí también ya está. Válvula de escape rápido, que es esta segunda que tenemos aquí. La válvula antirretorno con estrangulación regulable, que es una de las que más utilizamos nosotros. Válvula antirretorno. Aquí tenemos dos válvulas, ¿verdad? De antirretorno, que son de bloqueo. Todas estas son de bloqueo para comenzar, ¿verdad? Las que estamos hablando ahorita. Pero esta antirretorno es con resorte y la última es sin resorte. La diferencia es que este balín tiene un resorte y la otra no. Entonces, ahora vamos a ver todas las válvulas distribuidoras. Las válvulas distribuidoras son las válvulas que permiten abrir o cerrar el pase del aire. Y aquí nosotros vamos a encontrar un sinnúmero. En otra clase nosotros ya vimos cómo identificarla, cómo nombrarla. Porque las válvulas distribuidoras se tienen que nombrar primero, número de vías. Segundo, identificar el número de posiciones. Después, su estado, si es abierta o si es cerrada.
Después el accionamiento al lado izquierdo, si es manual, si es mecánico o eléctrico, si es biestable, es monoestable. Y después al lado derecho su retorno a su estado inicial, que generalmente nosotros le ponemos un muelle, ¿verdad? Eso lo vimos en otra clase. Ahora aquí solo nos está mencionando la válvula 2.2, la válvula 3.2, la válvula 4.3. Aquí de estas válvulas hay una serie de válvulas de 3 posiciones, ¿verdad? Que ya se las vemos bastante en hidráulica. Aquí tenemos todas estas, son las válvulas reguladoras estas son las válvulas utilizadas para la distribución del aire. Así, de esa manera la vamos a clasificar. Bien, también es importante conocer esta clasificación de las válvulas distribuidoras, porque en las industrias, en los ingenios azucareros, nosotros vamos a escuchar hablar bastante de esto. No podemos llegar, ¿verdad?, asumiendo de que no conocemos, de que no escuchamos o que no nos hablaron de ella. Este tipo de válvulas es muy importante. Entonces, son las válvulas de varios orificios. Cada orificio, tenemos que entender de que cada orificio significa que es una vía de comunicación del aire, los cuales determinan el camino que debe de seguir el fluido bajo presión para efectuar operaciones tales como marcha, paro, dirección, mover piezas, mover el producto, ¿verdad?, etc. Entonces, estas válvulas direccionales las pueden clasificar también según el tipo de corredera o el tipo de asiento que ésta tenga en su funcionamiento. Entonces, según su tipo de asiento, esta válvula direccional pueden ser válvulas de asiento esférico. Hay válvulas de asiento plano también. Ahora, si nos venimos a las de corredera, hay válvulas de corredera longitudinal, válvulas de corredera o cursor y válvulas de corredera giratorio. Todas estas válvulas nosotros las podemos encontrar y las podemos escuchar en los ingenios azucareros, donde se encuentran bastantes aplicaciones de esto. Bueno, vamos a ir a siempre un elemento de alimentación. Yo siempre ocupo el compresor. Acá, el día de ayer vimos cómo trabajaba el cilindro de simple efecto, y siempre vamos a necesitar una válvula que pueda gobernar a ese elemento. Ya sabemos cómo unir estos elementos. Si nosotros venimos a repasar lo que hicimos el día de ayer, pues entonces aquí ya lo tenemos. Tenemos el compresor, tenemos la unidad de mantenimiento, tenemos una válvula 3 vías, 2 posiciones, ya le pusimos su filtro, escape atmósfera. Entramos al cuerpo de la válvula y vamos a hacerle los ajustes que el día de ayer estuvimos estudiando. Vamos a ponerle un esfuerzo muscular, accionamiento por hongo, pulsador de hongo y retorno por acción de un muelle. Entonces, al momento de simular, incluso acá nosotros, antes de la simulación, podemos chequear acá, hacer una comprobación previa si el esquema, en esquema pequeño a veces no es necesario, pero en un esquema grande sí. Pero acá nosotros hacemos una comprobación de búsqueda de posibles errores o fallos en el diagrama. Me dice que no hay y yo le doy a aceptar. Al momento de simularlo, pues entonces ya sabemos aquí, ¿verdad?, que al pulsar él se va a desplazar. Entonces, en color azul aparece, todo esto ya lo hemos visto en las clases anteriores, pero lo estamos repasando. En color azul aparece la presión, y acá el conducto que está en un celeste más bajo es en donde no hay presión, pero que sí existen conductos allí. Al pulsar marcha, la válvula 3 vías 2 posiciones va a conmutar, va a cambiar de estado. Al cambiar de estado, va a permitir, esta flecha va a permitir el flujo de aire. La recámara del lado izquierdo se va a llenar, va a vencer la fuerza del cilindro y este se va a desplazar hacia afuera. Cuando dejo de pulsar, el resorte gana la presión y el aire se evacúa hacia escape por este conducto que tenemos acá, por este sentido hacia el escape 3, que es escape atmósfera. Así como vemos que está funcionando acá. Dejo de pulsar. Ahora, si yo lo mantengo pulsado, él se mantiene afuera. Lo suelto, él retorna a su posición inicial. Esto es lo que hemos visto el día de ayer. Yo lo que voy a hacer ahora, vamos a trabajar un cilindro de doble efecto. Bien, lo que usted ya quiere es crearle condiciones de trabajo, que es lo que nosotros vamos a ver en las próximas clases. Si vos ya crees que al pulsar marcha, él salga y entre, vuelva a entrar, correcto, vuelva a entrar, vuelva a salir y esté un tiempo así,
Esas son condiciones de trabajo que vos las vas a hacer cumplir ordenando los elementos. Es como que me digas también, yo pulso marcha, él sale, 5 segundos después, entra, vuelve a salir, 5 segundos después, entra, vuelve a salir, 5 segundos después, vuelve a entrar. Esas son diferentes condiciones de trabajo que las vamos a aprender y las vamos a hacer. Ahorita estamos comenzando a conocer lo que son las válvulas, los elementos y comenzando a ver cómo se ordena el diagrama. Ya repasamos el del cilindro de simple efecto, ahora vamos con el cilindro de doble efecto que el día de ayer no lo estuvimos viendo. Siempre dejo el compresor, dejo la unidad de mantenimiento de abajo hacia arriba como me lo está pidiendo la norma de que yo los debo de ordenar, los elementos de alimentación, hasta llegar a los elementos de trabajo que son los cilindros de doble efecto. ¿Estamos bien? Entre estos elementos yo necesito tener un mando, necesito tener un control. El cilindro de doble efecto, como tiene dos entradas de trabajo, entonces aquí nosotros necesitamos, ya no podemos trabajarlo con una válvula 3-2, porque la válvula 3-2 tiene una entrada de presión y una salida a trabajo. Y nosotros necesitamos una que tenga dos salidas a trabajo, entonces la 3-2 ya no me funciona. Detalle de que nosotros ya hemos estudiado también. ¿Cómo vamos a ir identificando las válvulas? Primero, número de vías. Segundo, número de posiciones. Tercero, su estado, si es abierta o es cerrada. Cuarto, accionamiento al lado izquierdo. Quinto, accionamiento al lado derecho. Esas 5 cosas nosotros las debemos determinar. Es ahí donde yo voy a configurar esta válvula. Entro a su accionamiento izquierdo, le voy a poner... por ejemplo, ahorita le voy a poner siempre un esfuerzo muscular por hongo y un retorno por acción de muelle. Entonces, cuando yo ya vengo acá, yo esta válvula ya la tengo, ¿verdad? Ya la tengo. ¿Su nombre correcto cuál es? Válvula 4 vías, 2 posiciones, normalmente abierta, como la tenemos aquí, porque aquí tenemos presión, pasa, normalmente abierta. ¿Y qué más? Accionamiento por hongo, retorno por acción de muelle. Ese es el nombre completo. Que no lo escribamos aquí, bien, pero lo debemos de decir. Esta válvula que está aquí es una válvula, 4 vías, 2 posiciones, normalmente abierta, accionamiento por acción de esfuerzo muscular en forma de hongo y retorno por acción de un muelle. Esas 5 cosas las debemos de decir. Ahora, habiendo hecho estas configuraciones, aquí hacen falta un montón de cosas, lógicamente, ¿verdad? Y hacemos las conexiones, todo esto que ya lo hemos explicado en la clase anterior. Ahí lo tenemos. Como podemos observar ahí, en este ejemplo sencillo, nosotros pulsamos. Si yo mantengo pulsado, él está afuera. Si suelto el pulso, él entra. Ahora, este es un ejemplo sencillo, lógicamente, de que en determinado momento yo esto lo puedo controlar con 2 mandos diferentes. Por ejemplo, yo aquí puedo eliminar esta válvula y puedo hacerle un comando con 2 válvulas diferentes. Si yo quisiera crearle este tipo de mando, en este caso yo la voy a hacer el mando, voy a hacerle 2 válvulas, un mando, un control para que salga y un control para que ella retorne a su posición inicial. Perfectamente lo puedo hacer. ¿Qué significa eso? Que tengo un pulsador para dar marcha, que en este caso yo dejo de pulsar, este pulsador, ¿verdad? Está por la acción del muelle, retorna a su estado inicial. Ahora, pero el émbolo se mantiene afuera. Para que él retorne a su posición inicial, o sea, que él regrese, yo le debo de pulsar por este lado. Pero ambas válvulas quedan en su estado inicial, su estado de reposo. Estas 2 válvulas son cerradas. ¿Ya vieron? Estas 2 son cerradas. ¿Qué significa eso? Que todas esas variantes, todas esas condiciones, nosotros las vamos a ir creando después. Ahorita yo solo quiero que queden claros de cuáles son el orden de los accionamientos de los cilindros, porque ahora yo aquí, yo lo puedo regular, puedo requerir que salga más rápido, puedo requerir que salga más lento. Eso depende de lo que yo le desee, ¿no? Le desee. Por ejemplo, si nos vamos a válvula de cierre de control, yo a esta válvula acá la voy a girar. Esto lo hago para el propósito de
regular o estrangular una salida. Entonces lo vamos a girar. Tenemos muy agrupados los componentes. Vamos a despaciar un poquito más esto. Vamos a dejarlo así para que se vea un poco mejor. Ejemplo, si yo pongo esta válvula estranguladora unidireccional en esta posición, le estrangulo el 5%, ¿qué ustedes creen que pasaría? Si yo la dejo en esta posición, así como está, por la posición del balín, cosas o detalles de que nosotros, yo los he mandado a ver esos videos, ¿verdad? Entonces, detalles que nosotros debemos de saber. Esta es una válvula estranguladora unidireccional, significa de que estrangula en una dirección. Si yo la dejo en esta posición, porque también ella puede optar otra posición, si yo la giro, esta acá, miren, aquí ella va a estrangular la dirección del aire, pero en posición diferente, en este que está acá, que he copiado acá, que no lo estoy utilizando también, ¿ya? Entonces veamos, si yo aquí le doy simular, bueno, como dejé el otro elemento ahí, va a salir normal. ¿Por qué va a salir normal? Porque cuando el aire viene aquí, él encuentra salida. Aquí está estrangulado. No sé si me entienden. Vamos a tratar de hacerle una ampliación. Él aquí encuentra una regulación y no encuentra pase. Miremos acá. Pero acá, el aire entonces se viene por acá y no encuentra pase. Entonces se regresa y viene por acá. Y la presión del aire empuja ese balín y viene y encuentra paso por acá. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Entonces, si ahora voy a borrar este para que no me... Perdón, vamos a eliminar este. Entonces, ¿qué pasa? Él sale normal porque como la estrangulación aquí está estrangulado, pero él encuentra salida por aquí. El detalle va a ser cuando vaya de regreso. Cuando yo pulso aquí va a encontrar siempre la estrangulación, pero el aire se viene acá nuevamente y encuentra bloqueo. No sé si me están entendiendo, lo voy a ampliar nuevamente. Vean, yo hago, la presión viene aquí, llega aquí, encuentra bloqueo, no hay pase, solo va a pasar una mínima parte, va a pasar un 5%, se regresa y se viene por aquí y resulta que aquí el balín bloquea el paso. Entonces, a fuerza, solo va a permitir el paso del 5%. ¿Qué significa eso? De que cuando yo pulso, si yo dejo de pulsar, el vástago del cilindro deja de hacer el avance. Lo volvamos a hacer. Ahí sale normalmente, pero yo pulso. Si suelto, ¿qué pasa? Él se detiene. ¿Ya vieron? Porque no hay pase de aire, porque yo quité el pulso acá. Ahora, no sería lo mismo si yo esta válvula, vamos a cambiarla acá, la vamos a girar. Ahora para que vean, porque eso es importante, saber la posición de ella. Yo acá vengo y la cambio. Siempre sale normal ahora. Y la regulación de ella, miren, ¿qué pasa? ¿Por qué creen ustedes que ahora la regulación es en su salida? Miren, ¿por qué se da ese efecto? Por la estrangulación que viene acá, porque cuando el aire quiere, porque claro está, yo acá, claro está, miren esta situación, claro está, yo acá al mandarle presión por acá, la presión que entra en este lado del cilindro, ojo acá a la pizarra por favor, la presión que entra en este lado del cilindro va a hacer lo que salga por acá, pero resulta de que a este lado hay aire también y hay presión. Entonces esa presión debe de salir por algún lado, y si esa presión no sale, entonces el émbolo no se desplaza, y es donde nosotros vemos ese efecto. Miren, como yo quito el pulso, él se quiere regresar. ¿Por qué? Porque no encuentra salida aquí. La salida aquí, en este lado, está estrangulada, está limitada. Por eso se llama válvula reguladora, limitadora de caudal unidireccional. ¿Por qué unidireccional? Porque regula el pase del aire, regula el pase del caudal en una dirección. Y depende de cómo lo ponga, lo voy a ver evidenciado en la salida o en la entrada del émbolo del cilindro de doble efecto. Todas estas situaciones vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Estamos claros ahorita? No sé si expliqué muy rápido. Por ahí vamos a dejar lo que es la función del cilindro doble efecto. Vemos acá clara la función de los elementos de alimentación.
las válvulas de control, las válvulas limitadoras de caudal y el cilindro doble efecto, que es los elementos de salida de trabajo, los elementos de trabajo.